Empecemos a leer este libro, Actitud E, capítulo 1, el poder de emprender. Empecemos. Si bien este no es un libro sobre la etimología o la historia del emprendimiento, resulta importante hacer una contextualización sobre los orígenes y la evolución del concepto, para entender cómo pensadores, academias y medios han determinado la manera en que interpretamos y aplicamos esta palabra en la actualidad. El término entrepreneur fue utilizado por primera vez por el economista irlandés de ascendencia francesa Richard Cantillon en 1697 a 1734, quien, desafiando a los economistas clásicos y neoclásicos, los mismos que afirmaban que los mercados se caracterizaban por un estado de conocimiento perfecto y de certidumbre. En 1755 lanzó y publicó su libro Essai sur de la naturaleza del comercio en general. En esta obra, Cantillon planteó una teoría que manifiesta que, en el mundo real, el mercado está lleno de incertidumbre y hay que enfrentar todos los dilemas, asumir riesgo e invertir esperando a cambio un retorno económico. Por tanto, los más capacitados para cumplir esta función son los hombres de negocio, los emprendedores. Su gran aporte fue introducir y relacionar el emprendimiento con el concepto de incertidumbre, que posteriormente fue estudiado a profundidad por pensadores del siglo XXII, como Louis Mises, Frank y John M., quienes desarrollaron su teoría académica sobre la incertidumbre. Posteriormente, el economista francés Jean Bastien, en 1767 y 1832, quien fue un verdadero emprendedor industrial, contribuyó al uso del término entrepreneur, pues al estudiar la obra de Adam Smith, de la cual fue un gran admirador, encontró que el filósofo y economista escocés no tenía en cuenta en su obra el rol de hombre de negocio del emprendedor. Es así como toma el concepto de Cantillon y construye a partir del mismo su tesis. Entre ellas, expone que el emprendedor es un agente económico que, utilizando recursos como tierra, capital, trabajo, genera un producto o servicio y es quien tiene la capacidad de tomar recursos que están siendo utilizados de manera ineficiente para aprovecharlos de manera más productiva. El economista y político austriaco Joseph Schumpeter, en 1883 y 1950, considerado uno de los grandes economistas del siglo XXII, aportó de manera importante al estudio y desarrollo de las teorías de emprendimiento. En 1932, después de terminar su asignación como ministro de Finanzas de su país, se mudó a Boston para ser profesor en Harvard, donde culminó y finalizó su carrera. Allí perfeccionó sus teorías conocidas como Marketing 1 y Marketing 2. En Marketing 1, el economista Joseph argumentó que la innovación y el desarrollo tecnológico de las naciones eran producto del trabajo de los emprendedores, o espíritus salvajes como también se los conocía. Afirmó que la innovación es la dimensión crítica para el cambio económico. Intentó probar con el poder del mercado originado en la innovación ofrece mejores resultados que la mano invisible y la competencia de precios de la teoría clásica. Este aporte es fundamental, pues al asociar el proceso de innovación con el emprendimiento se abrió una puerta apasionadamente y llena de posibilidades. Creó el concepto de distribución creativa, introdujo la palabra espíritu emprendedor. Además afirmó que hacer cosas nuevas o hacer cosas que ya se están haciendo pero de una manera diferente es el resultado directo de esfuerzos de los emprendedores. Posteriormente, en Marketing 2 hace un aporte clave del desarrollar la idea de que son las grandes empresas las que impulsan la innovación y el crecimiento económico, lo cual sucede porque tienen la escala, el capital y los recursos para invertir en investigación y desarrollo, los que les permite crear mejores productos y servicios a menor precio para los consumidores finales. En realidad, lo que el economista Joseph insinuó fue que, aún dentro de las grandes empresas, hay que incentivar ese espíritu emprendedor que le permita a sus colaboradores ser agentes de destrucción creativa para impulsar la innovación y el desarrollo. Hasta ese momento, los estudios y las teorías sobre el emprendedor fueron hechos por economistas que ilustraron cómo su rol era fundamental para el desarrollo económico. Fue entonces que el psicólogo estadounidense David
En 1917-1998 hizo su aporte desde la perspectiva psicológica, delineando los atributos psicológicos del emprendedor en sus estudios sobre la teoría de la motivación, la necesidad y el logro. David afirmó que todos los seres humanos podemos ser calificados de acuerdo a 3 tipos de necesidades motivacionales: logro, autoridad, poder y afiliación. En sus obras concluyó que los emprendedores son individuos motivados por el logro, que se caracterizan por su capacidad de asumir riesgo. En 1964, Peter Drucker, conocido como el padre del Manhattan, hizo sus aportes a la teoría del emprendimiento, sosteniendo que el emprendedor es aquel que busca un cambio y responde ante el mismo y aprovecha las oportunidades. Luego, en 1985, afirmó que el emprendimiento no es una ciencia ni un arte, sino una práctica que, además, no está limitada al sector privado. Estas son algunas de las contribuciones históricas más importantes en la evolución del concepto y la ciencia de emprender. Hay muchas otras personas de diferentes disciplinas que, una u otra forma, han aportado. Además, existe amplia literatura al respecto. Mi objetivo es dar una visión general al respecto sin desarrollar un estudio profundo de la historia del emprendimiento como concepto. Intento más bien hacer un viaje resumido y general para contextualizar y entender, grosso modo, de dónde viene esta palabra. Hoy, gracias al Internet y las redes sociales, hay muchas personas que pueden publicar sus teorías y pensamientos. Un ejemplo que resulta interesante y el valor para este propósito es el Entrepreneur del Boston College, donde cualquier persona puede entrar y contribuir con su definición de emprendimiento. Cada una de las definiciones encontradas en este portal es magnífica y llena de sentido. De manera aleatoria he tomado y traducido algunas para ilustrar cómo el concepto es asimilado y percibido en la actualidad. Punto 1. Si tienes mente, imaginación y pasión para encontrar y suplir necesidades, eres un emprendedor. El emprendimiento invita a todos aquellos que tienen impulso y visión para reconocer y crear oportunidades. Punto 2. Es reconocer que existe la oportunidad para cambiar el mundo con una gran idea. Punto 3. Es la habilidad de sobrepasar obstáculos y barreras utilizando la imaginación y la innovación. Punto 4. Emprendimiento es pasión, recursividad y empuje. Punto 5. Ambición y espíritu. Combinamos con un conjunto de habilidades que te permiten crear tu propio viaje. Punto 6. Un emprendedor es una persona humilde que siempre es capaz de sacar lo mejor de los demás. Punto 7. Emprender es identificar una oportunidad, asumir riesgo, comprometerse a triunfar. Punto 8. Es arriesgándolo todo. Punto 9. Es el arte de fracasar en el proceso de crear algo grande. Punto 9. Es pensar por fuera de la caja. Vale la pena visitar el sitio y revisar las contribuciones que ya ascienden a más de 3.000. También son bienvenidos a aportar la suya. Más allá de la evolución del concepto de emprendimiento, resulta valioso e importante entender cómo y cuándo se comenzó a incluir como una materia de estudios en las universidades. El emprendimiento, como objeto de estudio, aparece por primera vez en 1947 para un programa académico de la Universidad de Howard. Sin embargo, solo hasta finales de los años 70 comienza a figurar el término en los catálogos de cursos de pregrado y posgrado. A principios de los años 80, Jesse Timon de Boston College predijo que la educación de emprendimiento sería la nueva ola transformada de la educación en negocio. Resulta significativo que, desde ese momento, dicha institución venga liderando y marcando la pauta de esa pedagogía en el mundo, siendo reconocida en la actualidad como la cuna de la educación en emprendimiento. Hoy en día, la mayoría de escuelas de negocios en el mundo tienen contenidos relacionados con el emprendimiento, y estas materias se ofrecen como electivas para estudiantes de otras carreras. Inclusive, algunos colegios en varios países del mundo han comenzado a incluir dentro de sus programas de estudio materias que preparan a los niños a asumir retos, a estructurar sus ideas y a emprender. Esta iniciativa es digna de aplausos, pues resulta ideal que desde corta edad se fomenten y prueban el emprendimiento. Sin duda,
Esta práctica prepara a los niños para enfrentarse a un mundo lleno de desafíos y les dará herramientas para ser mejores personas y mejores profesionales. Podemos ver cómo, desde sus orígenes, el concepto de emprendimiento ha estado relacionado con la capacidad de soñar, para luego convertir estos sueños en realidad. Si bien sus pioneros surgieron del mundo económico y empresarial, con el tiempo, el concepto se comenzó a utilizar en otras ramas. En la actualidad, la palabra se emplea principalmente dentro del contexto de crear empresas, y en este sentido se evidencia bastante la actividad. Los gobiernos buscan legislar y definir políticas que promuevan el emprendimiento. La academia investiga con rigor los atributos y las características de emprendedores exitosos. Existen plataformas y cursos para crear y planear planes de negocios. Hay ecosistemas de inversiones, fondos de capital de riesgo e incubadoras para apoyar y acelerar estos emprendimientos. Y hasta se han creado reality shows para televisión que se enfocan en exponer el proceso del emprendedor empresarial. Todos estos esfuerzos son válidos y necesarios, pero es muy importante ir más allá. Se hace evidente que quien crea empresa es un emprendedor, y el emprendimiento, visto desde la óptica, es fundamental para el desarrollo económico. Sin embargo, verlo únicamente a partir de ese enfoque disminuye el verdadero poder que tiene el concepto de emprendimiento, pues lo limita a quienes crean empresas. Y si bien el que crea empresa es emprendedor, no necesariamente hay que crear empresa para ser un emprendedor. Debemos encontrar maneras de fomentar, activar y aprovechar el potencial emprendedor que todos tenemos adentro, e impregnar nuestro sistema educativo, gobierno, empresas y fuerzas laborales de una actitud emprendedora que impulse tanto el proceso como el desarrollo personal y colectivo. El mismo Basson College ha lanzado, dentro de sus múltiples aportes al ramo, una iniciativa denominada Entrepreneur of a Kind, que traduce emprendimiento de todos los tipos. Desde allí se promueve tanto el fomento del espíritu emprendedor como la consolidación de capacidades emprendedoras en todos los campos. Textualmente, en su página de inicio describe la iniciativa así: nuestro mundo, que cambia rápidamente, demanda emprendimiento de todos los tipos. Hoy necesitamos emprendedores en todos los niveles, de todo tipo de organizaciones, que creen oportunidades, implementen soluciones y colaboren con otros para convertir visiones en realidad. El emprendimiento y el fortalecimiento de esa actitud emprendedora serán lo que generen transformaciones y procesos en los individuos, en las instituciones y en los países. Esa es la motivación que me lleva a escribir este libro, a compartir estas ideas a través de conferencias y de otros medios. Mi intención es despertar el poder del emprendimiento individual y colectivo para que podamos transformar positivamente el mundo donde vivimos, para dejarle a nuestros hijos y las generaciones venideras un lugar mejor y con más oportunidades. Emprender tiene un poder transformador. Sin embargo, no debemos olvidar que siempre, todo el tiempo, esta actividad viene acompañada de grandes niveles de incertidumbre y por tanto está sujeta al temor. Tratemos de recordar algún momento de nuestra vida en que decidimos emprender algo. Puede ser cualquier cosa. Es importante visualizar o reconstruir lo que sentimos al momento de estar tomando la decisión de perseguir ese sueño o de trabajar por ese proyecto. Es muy probable que la sensación haya sido de emoción, aunque haya estado acompañada de incertidumbre, porque estamos llenos de preguntas y al que no podemos encontrar respuesta. Es probable que sintamos que nos invade el temor. Es natural que esto suceda, porque estos sentimientos muchas veces nos detienen de asumir riesgos o emprender proyectos. Tenemos que lanzarnos al vacío y arriesgarnos a transformar nuestras ideas, nuestros proyectos y nuestros sueños en realidades. Debemos fortalecer nuestra capacidad de enfrentarnos a la incertidumbre para superar este temor. Vale la pena. Los emprendedores, según la analogía de Nick Ubal, CEO, son aquellas personas que aprenden a bailar con lo conocido y lo desconocido, y a través de este baile que le encuentran sentido al mundo, logrando que lo desconocido se transforme en conocido, lo insistente en consistente y lo invisible en visible. Tenemos la capacidad de emprender proyectos
netamente personales, aprender un nuevo idioma, aprender a tocar instrumento musical, iniciar o complementar nuestros estudios, subir o bajar de peso, correr una maratón o escalar una montaña. Estos emprendimientos personales nos llevan a crecer como individuos, a mejorar, a transformarnos, para luego ponernos al servicio de los demás. Si se trabaja en una organización, ya sea pública, privada o social, también se tiene el poder de emprender y de asumir una actitud emprendedora para progresar y edificar una carrera. Ray Owen y Ben Casnocha, en su libro Start Up, afirman que la competencia por puestos de trabajo es cada vez más feroz y que el modelo tradicional de seguridad laboral es una cosa del pasado. Aseguran que la clave para manejar nuestras carreras profesionales y para acelerarlas en este mundo tan competitivo es verlas como si fuera un emprendimiento, un startup. ¿Por qué? Porque tanto los startups como los emprendedores que los manejan son ágiles, invierten en ellos mismos, contribuyen en redes, asumen riesgos y logran que la incertidumbre y la voluntariedad jueguen a su favor. Estas enfatizan los autores, las mismas habilidades que los profesionales deben desarrollar para avanzar en sus carreras. A su vez, al asumir una actitud emprendedora en nuestra vida laboral, se está probando la organización para la que se trabaja mucho más que un trabajo de rutina. Hace poco estuve en una reunión con el vicepresidente de Recursos Humanos de una gran organización. Tenía una oficina amplia con una vista impotente de la ciudad y desde su oficina se podía ver cómo trabajaban sus empleados. Discutíamos sobre el tema, el poder de la actitud emprendedora. De repente, vi que su mirada se perdía ante la visión de todo su equipo trabajando al otro lado del vidrio. Hubo algunos segundos de silencio y luego con voz reflexiva me preguntó: ¿te imaginas lo que pasaría si todas estas personas que están acá cumpliendo con su trabajo de rutina fueran capaces de expresar todas sus ideas para contribuir al crecimiento y desarrollo de esta empresa? Tenemos tanto que aportar, pero no los guardamos. ¿Por qué? Por un lado, por nuestro temor frente a la incertidumbre y por otro, porque la misma empresa se han encargado de menguar la capacidad emprendedora que tenemos. Solamente las empresas que fomenten espacio y cuenten con modelos de gestión, de innovación y de emprendimiento son las que más progresan, las que más crecen y las que más valor generan. La familia puede y debe verse como un emprendimiento. Tomar la decisión de casarse es un ejemplo claro, así como tener hijos, educarlos y apoyarlos en su proceso de crecimiento. Pero la realidad es que no nos damos cuenta de ello. Un familiar me decía que estábamos tan inmersos en nuestra empresa, en nuestros trabajos, que no le damos mayor importancia a lo más trascendental de las empresas y al más significativo de los trabajos. La familia, la cual, como núcleo fundamental de la sociedad, tiene que estar sana, debe crecer y evolucionar. Caemos en rutinas mecánicas que le quitan emoción y potencian a la vida de la familia. Por tanto, como resultado vemos más matrimonios que se acaban, más hijos perdidos y las puertas de los vicios cada vez más abiertas. El efecto que esto tiene en la productividad de las personas y en el desarrollo de nuestra sociedad aún no lo hemos podido calcular. Por eso tenemos que ver a la familia como un emprendimiento constante y vivir con intensidad nuestra vida de pareja y nuestros roles como padres y como hijos. Vivimos en un mundo lleno de necesidades. Basta con solo abrir un ojo para encontrarnos con injusticia, desigualdades y necesidades. Ante esto podemos asumir una actitud pasiva e indiferente o asumir una actitud emprendedora de querer contribuir. Probablemente todos vivimos inmersos en un sentimiento de impotencia ante tanta necesidad y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por dónde empezar? ¿Qué se puede hacer una diferencia cuando Kyle Kinburgen, fundador y director de Free Children, con bastante frustración le formuló esta pregunta a la Madre Teresa de Calcuta? Ella, con mucha sabiduría, contestó lo siguiente: cuando se trata de ayudar a los demás, tú nunca podrás hacer cosas grandes, solo podrás hacer pequeñas cosas, pero con mucho amor. Es a través de una acción, de un acto de fe, de un paso tras otro, que se activa la posibilidad de revolucionar la generosidad y de redefinir la felicidad. Nada nos hace más felices
que compartir o ayudar a los demás de manera desinteresada. Si acaso cerramos los ojos y tratamos de revivir los momentos más felices que nos han ocurrido, sin contar aquellos que resultan obvios, como el nacimiento de un hijo, con seguridad, serán esos en los que hemos compartido con auténtica generosidad o hemos ayudado a alguien más. A principios del año 2008, recibí un correo electrónico de un amigo que vive en Miami, en que me juntaba una foto de un río desbordado. La imagen era impactante. En el texto me explicaba que el río era Mira, en Tumbaco, Colombia, y me contaba acerca de la magnitud de la inundación, que había dejado más de 7.000 familias sin hogar. También me surgió ponerme en contacto con una mujer, Beatriz Corredor, que estaba ayudando en la región, y me preguntó si tal vez podía colaborar de alguna manera. Ese mismo correo se lo envió a todos sus amigos, para despertar su solidaridad y hacer un llamado de acción para enfrentar estas tragedias. Mi primer pensamiento contemplaba un sentimiento humanitario. ¿Qué puedo hacer ante algo tan grande y estando tan lejos? Pasaron varias semanas sin que hiciera nada, hasta el día que escuché a Craig Kielburger en una conferencia en Bogotá citar aquella frase de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces recordé la imagen del río y decidí escribirle a Beatriz. Me puse a su disposición y esperé su respuesta. Pensé que quizás pediría algo material que pudiera comprar para enviar a Tumbaco, como fuera posible. Sin embargo, al recibir su respuesta quedé abrumado. Simplemente me pedía que me contactara con una organización en Inglaterra, llamada Chesterboard, la cual ayuda enviando cajas que contienen todo lo que una familia necesita para vivir hasta por 2 años, cuando lo ha perdido todo en algún desastre de este tipo. En caja viene una carpa, cobija, estufa, ollas, plato, linterna, un kit para purificar agua, una caja de herramientas y otra de juguete. Así que me animé a escribirle para informarle lo sucedido y anexé la foto. Al otro día recibí su respuesta. No era nada alentadora, pues decía que desafortunadamente no podían viajar a Colombia por temas de seguridad. Pero algo en mi interior me dijo, insiste. Por eso le escribí de vuelta casi rogando que, por favor, lo reconsideraran. Para mi sorpresa, un par de días después me contactaron, diciendo que venían. Poco después llegó un grupo de personas a Tumbaco para hacer un diagnóstico de la situación. Fue bastante emocionante y en especial cuando, de manera desinteresada y generosa, donaron 100 cajas para la población afectada. Estas llegaron a Tumbaco y le fueron entregadas a familias que estaban durmiendo en el piso de la escuela del pueblo. Sin duda, fue una experiencia gratificante porque, aunque sentía que había hecho muy poco, el impacto en los damnificados fue muy importante. Por supuesto, todo esto me llenó de felicidad y en realidad pensé que allí había terminado la historia, pero no sabía que hasta ahora estaba comenzando. 3 años después, en 2011, llegó a Colombia el peor invierno de su historia, con una temporada de recias lluvias que inundaron gran parte del territorio nacional. Esta vez no eran 7.000 familias las que quedaban sin hogar, sino 4 millones de personas. Recordé la experiencia de Tumbaco y, aprovechando la relación construida con la directiva de Chesterboard, opté por enviarle otra vez un correo electrónico. Contestaron con agilidad, y en un cruce de correos vivimos la experiencia compartida en Colombia unos años atrás. Entonces enviaron varios equipos de ayuda y pudieron constatar con sus propios ojos la magnitud del desastre. En esta oportunidad no nos mandaron 100 cajas, nos mandaron 6.000. Fue un despliegue de solidaridad que tocó lo más profundo de mi ser. Fue realmente maravilloso ver cómo estas carpas se levantaban en diferentes zonas del país y vivir la experiencia donde muchas personas, empresas, instituciones del gobierno se unieron a la iniciativa para contribuir al éxito de la misión. Pero lo que me pareció más increíble fue poder percibir los destellos de esperanza que se reflejaban en las miradas de las personas y familias damnificadas, cuando veían cómo se levantaban sus viviendas que, aunque fueran temporales, proporcionaban razones para llenarse de alegría, levantar el ánimo y avivar su esperanza. Pongo todos los ejemplos anteriores porque me parecen pertinentes para explicar cómo el emprendimiento puede transformarnos como personas,
como familias, como profesionales y como gente de cambio social, como personas. Nos modifica convirtiéndonos en individuos permanentes, curiosos y nos lleva a descubrir la importancia de saber que siempre existe la posibilidad de ser mejores y que es muy gratificante cuando decidimos serlo. Transforma a nuestra familia, porque estas experiencias permiten que nos encerremos en una rutina de monotonía. Le aporta emoción en los matrimonios y el proceso de crianza de los hijos, en nuestra vida laboral y empresarial, porque nos hace sentir en la obligación todos los días de no ser solo personas que cumplen funciones definidas, sino que además nos convierte en generadores de ideas, capaces de articularlas, comunicarlas y ejecutarlas. Finalmente, estoy convencido de que este cambio ayuda en el proceso de sociedad y de que en el mundo seguro puede cambiar si activamos nuestro potencial de contribuir, ayudar y trabajar a los necesitados para tenerlos al frente. Hace poco, después de dictar una conferencia de equipo en un ministerio público en Colombia, recibí un correo de una de las participantes, del que rescato estas palabras. Felipe, gracias por sacarme del letargo. A medida que pasan los años, siento que pierdo el impulso y que no quiero arriesgar menos. Quizá he trabajado toda la vida incansablemente y no quiero perder aquello que con esfuerzo he conseguido. Hoy descubrí que puedo saltar al vacío y que solo necesito soñar y creer en ese sueño. Estas palabras tan sinceras reflejan el sentimiento y la realidad de muchas personas en el mundo. No importa su edad, de qué lugar geográfico sean o cuál sea su profesión o actividad. Me pregunto, ¿será que nos identificamos con el mensaje de esta mujer? También nos sentimos sumergidos en el letargo que ella describe. Estamos llenos de sueños que aún no cumplimos. Sabemos que ese potencial inmenso que tenemos para dar sigue allí, pero dormido. Pues ha llegado la hora de despertar todas nuestras capacidades, de asumir la vida en todas sus dimensiones, con la actitud emprendedora que vengo mencionando. Solo así podremos maximizar el potencial que tenemos para hacer posibles nuestros sueños y para ser verdaderos agentes creadores. Somos seres humanos únicos, con cualidades y talentos que, con pasión y entrega, logran poner su grano de arena para transformar positivamente el mundo. Bueno, aquí se acabó las 10 páginas del capítulo 1 y mañana seguimos con la lectura del capítulo 2. Gracias.